Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Desparadigmas. El día de hoy estoy muy feliz de tener a un invitado como Luis Gallardo aquí en el podcast. Él es fundador de la Fundación Mundial de la Felicidad, además de autor. Ahorita no les voy a mencionar todavía el título del libro porque quiero llegar a ese gran concepto. Pero bueno, bienvenido Luis, un gusto, un placer tenerte por acá con nosotros. Gracias, Pau, por esta invitación y por todo lo que haces. Muchísimas gracias. La verdad es que yo conocí a Luis en el congreso, bueno, entré a un programa de Chief Wellbeing Officer y después lo conocí en un congreso de la felicidad del WHO. Y entonces me resonó muchísimo la plática que diste allá porque a la vez yo lo siento súper alineado con lo que yo hago en Desparadigmas, ¿no? Entonces, como lo explicaste todo, dije, wow, se parece muchísimo y además la calidad de persona que eres, lo humano que eres, la verdad es que me resuena muchísimo. Entonces te agradezco que estés grabando este episodio de un tema que la verdad es que a mí me gusta muchísimo porque nosotros en Desparadigmas rompemos paradigmas a nivel personal, a nivel organizaciones, pero creo que tú escalaste y te fuiste a romper el paradigma del sistema en el que estamos, ¿no? Entonces, creo que de un tema que es la felicidad, que es tan hablado, pero también que ya se ha vuelto un poco cliché, ¿no? Sí. Y que hay muchos paradigmas que romper ahí. Pues me gustaría, antes de introducir ese nuevo paradigma de tu libro, y de dar incluso el nombre, me gustaría que platicáramos para desparadigmatizar el paradigma del sistema actual, ¿no? Que es el capitalismo en el cual nos regimos, el cual bien o mal ha regido nuestra historia por mucho tiempo. ¿Y cuáles tú dirías que son los paradigmas más limitantes del capitalismo? Qué buena pregunta. Y me encanta todo el concepto de desparadigmas, realmente, porque no es fácil llegar a un concepto de decir, oye, los paradigmas con los que vivimos a lo mejor nos limitan, a lo mejor no, a lo mejor nos elevan, ¿no? Pero ya solo el concepto de cuestionar que una cosa pueda ser o no ser, yo creo que es muy bueno, porque es la forma en la que podemos aprender de las cosas, la curiosidad y la exploración. Así que estoy encantado con todo lo que estás haciendo en ese sentido. Yo tengo la misma curiosidad que tú en ese caso. Entonces, lo que sí que yo he nacido en un mundo en el que el sistema de gestión es el capitalismo. Entonces, yo no lo he creado. Hubo ahí unas mentes muy especiales que pensaron que darle rienda suelta al capital iba a ser la forma en la que la humanidad pues llegara al mejor lugar. El capitalismo está basado en la acumulación de capital. Es como muy fácil, ¿no? Capitalismo, capital. Cuando creas un sistema, ya sea un feudalismo basado en el feudo o el imperialismo, lo que estás creando es un marco de trabajo y estás creando unas reglas de juego. Los ismos significan filosofía. Okay. Entonces, es la filosofía del capital. Entonces, claro, cuando vivimos en un mundo en el que la filosofía es el capital, pues ya nos está diciendo todo, porque nos está diciendo, entras a vivir en un mundo en el que el objetivo es acumular capital. Okay. Si ese es el objetivo, pues es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo me desarrollo como persona dentro de un mundo que ha decidido que lo que tenemos que hacer es gestionar capital? Entonces, cuando lo miras bien, te das cuenta que hay tres elementos fundamentales dentro del capitalismo que lo definen. Y la gente lo llama éxito. Okay. Entonces, ¿cómo llego al éxito en el mundo capitalista? Bueno, pues tengo que acumular capital, es pues todo lo que pueda. Bienes raíces, casas, coches, tecnología, tierras, países. O sea, tengo que acumular de alguna forma algo que tenga un valor y que se pueda traducir en dinero después. Entonces, la gente se pasa la vida acumulando. ¿Qué otro elemento tiene el capitalismo dentro del marco de éxito? La fama. Entonces, cuanto más fama tengo, más pienso que atraigo el capital. Porque la gente me conoce más y porque tengo más acceso. Entonces, ya tenemos dos elementos muy importantes. Y el tercer elemento es el poder. Porque si tengo más poder, puedo gestionar mi fama y puedo gestionar el capital. Entonces, claro, estamos partiendo de un sistema en el que medimos el éxito por el poder, el dinero y la fama.
Si es así, nos vamos a pasar la vida acumulando fama, poder o dinero, y si no nos gusta ese sistema, pues nos vamos a salir del sistema. ¿Qué es lo que tiene el capitalismo? Que para acumular más capital, lo que necesitas es extraer recursos para crear nuevas oportunidades, nuevos productos, nuevos servicios. Entonces nos hemos pasado décadas extrayendo, sobre todo, la vida del planeta. O sea, es increíble, ¿no? Porque al final tú dices, yo extraigo petróleo, lo transformo en aceite, en gasolina, con eso puedo tener coches. Al final dependemos de un recurso natural para casi vivir a todos los niveles. No se puede viajar en avión, no se puede ir en coche. O sea, hemos creado una serie de necesidades que queremos que cumplir, materialistas basadas en la extracción de recursos. Y mira, aquí el petróleo es algo fundamental. Lo que son los fósiles líquidos. Sí. Entonces, petróleo y luego también no líquidos, como puede ser carbón, ¿no? Entonces, hemos construido toda una sociedad industrial en la que voy acumulando cada vez más capital para luego hacer cosas. Entonces, el capitalismo tiene un problema importante y es que llega un momento que la distribución de todo ese capital se ha acumulado en un tanto por ciento muy bajito de personas. Lo que ha creado es una inequidad muy grande en todo el mundo. Y luego, por otro lado, hemos compartimentalizado el mundo en países y en empresas. Sí. Por lo que la riqueza está dividido el 50% entre los gobiernos y el 50% entre las empresas. Pero compartimentalizado. Entonces podemos tener gente muriéndose de hambre en mismo México, en las afueras de la Ciudad de México, y gente súper rica viviendo en Polanco, y están totalmente separados. Pero lo mismo pasa a nivel de países. Claro. O sea, te puedes ir a África subsahariana y ahí te encuentras pues, los mayores niveles de pobreza, o en el Asia del Sur. En los próximos 20 años van a nacer somos 8.000 millones de personas, 2.000 millones de personas más. Casi todos van a nacer en África, en Asia del Sur y en India. Imagínate si ya están superpoblados muchos de esos lugares, lo que va a generar. Va a generar que gente que no tiene recursos tenga incluso menos recursos y más necesidad de acceso a esos recursos que ya están controlados por un número muy pequeño de personas. Entonces, hemos llegado a un momento en el que algo que pasa con el capitalismo también es que genera muchísima ansiedad. Porque cuando tú no puedes llegar a los niveles de fama, poder y dinero que se esperan, no perteneces a ese espacio. Y el no pertenecer provoca una ansiedad terrible en muchísima gente. Entonces vivimos un mundo que es lo que ha generado toda esta saga de capitalismo muy poquito consciente, frágil, vulnerable, yo lo llamo bunny. Es un mundo, bunny es brittle, pero brittle significa la combinación entre frágil y vulnerable. La A es de ansioso. La N es de no lineal. Y la I es de incomprensible. Entonces nos hemos evolucionado a un mundo frágil y vulnerable, ansioso, no lineal, incomprensible. Y eso ahora lo que hacemos gente como nosotros, que no hemos creado este sistema, pero contribuimos a que cada vez evolucione más, pues hay mucha gente con muchos problemas. Y hay que repensar si este sería el sistema que queremos. Cuando juegas al fútbol o juegas a cualquier deporte, hay unas reglas. Pero hay veces que esas reglas hay que cambiarlas. Porque se hace aburrido, porque no se entiende, porque las cosas tienen que evolucionar. Y entonces estamos en un momento en el que hay que repensar. Yo creo que el capitalismo como un nuevo paradigma. Totalmente de acuerdo. Creo que justo, o sea, yo he visto mucho tiempo la palabra capitalismo, ¿no? Y creo que todo el mundo la tiene ahí como de cierta forma pensada. Pocas veces, uno, la cuestionamos, como decías, que eso es lo principal para romper o transformar un paradigma, y otro, la entendemos a profundidad, ¿no? Ahorita la explicación que acabas de dar a mí me queda mucho más claro, y eso nos permite indagar más a profundidad y ver cómo cambiarlo, ¿no? Yo creo que justamente, como que yo siempre invito a la gente a desafiar el sistema.
¿no? A no comprarnos. Y creo que algo bien, bien importante es cuestionarnos. Esta parte que tú dices del éxito, de esta ansiedad que causa perseguir ideales que no son nuestros, ¿no? O sea, como que siento que cuando no nos cuestionamos, damos bueno, yo persigo las cosas sin saber que no son míos, no es mi felicidad, ¿no? No es mi éxito, pero ahí voy persiguiéndolo, ¿no? Entonces, esta parte de detenernos y cuestionar, desafiar al sistema, que me encanta cómo lo hiciste, ¿no? Porque es como, claro, entiendo el sistema capitalista y de ahí, desde estas bases, ¿no? Del ismo y de comprender todo, creo un nuevo sistema, ¿no? O impulso y fomento un nuevo sistema que ahora sí quiero compartir el nombre que me encanta, o sea, se me hace brillante, de verdad se me hace muy, muy bueno. Del capitalismo pasamos al capitalismo, ¿no? Y entonces yo cuando lo escuché dije, claro, a mí me hace total sentido y realmente ahí, digo, para muchos puede sonar como en estos paradigmas de la felicidad muy cliché, así de, sí. Pero cuando lo entiendes a profundidad, ¿no? Y pasas de ese capitalismo al capitalismo, creo que es cuando la esencia se vuelve totalmente importante y relevante para el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? El capitalismo ya no es algo sustentable para nuestra moda de vida, ni para el planeta, ni para nosotros como individuos, ni como comunidades. Entonces, pasar a este nuevo paradigma sistémico, ¿no? Estos cambios sistémicos a los que estamos impulsando, se me hace muy, muy bueno. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son los principales paradigmas que se transforman del capitalismo al capitalismo? Qué bueno, y me encanta cómo lo introduces, ¿no? Porque al final vivimos en sociedades en las que incluso cuestionar los sistemas está mal visto. Entonces es bueno que vas en contra del sistema, vas en contra de un sistema que es el que nos mantiene a flote. Pues sí, hay que cuestionar todo, pero no hay que cuestionarlo violentamente. Hay que cuestionarlo con preguntas y con pensamiento crítico. Claro, me encanta. Pero además hay que cuestionarlo con nuevas ideas. Uh-huh. Es decir, bueno, esto no funciona, ¿vale? Dame una idea para ver qué funciona. Claro, sí. Entonces, ese es el proceso que yo he seguido. Y es decir, ¿por qué creo que el capitalismo está obsoleto? Porque crea un mundo con ansiedad, mucha ansiedad. Porque no todo el mundo tiene acceso a los recursos que están gestionados por una minoría. Porque al extraer, no solamente extraigo recursos naturales, sino que el capitalismo extrae la energía del ser humano. Porque tú intercambias tu tiempo por dinero. Uh-huh. Entonces es maravilloso tener dinero para poderlo usar para hacer cosas. Claro. Pero en el capitalismo lo vas a usar para comprar. Sí, y acumular. Exacto. Entonces compro y acumulo. Es decir, le doy mi tiempo al sistema para que el sistema permanezca. Uh-huh. Porque es así, te doy tiempo, me das dinero, con el dinero compro, acumulo. Uh-huh. Claro, está súper bien pensado. Está muy bien pensado porque al final lo que voy a hacer es acumular, sí. Cuanto más tengo, más valgo. Wow, lo que pasa es que, claro, estamos en una trampa, porque es que si no acumulas, sí. Es que no estás en el sistema. Y no solamente eso, sino que tienes que empezar a acumular muy pronto. Y hay niños que con 12, bueno, desde nacer ya los padres sabes dónde van a estudiar, sí. Porque quieren que sean abogados como ellos, o porque les están diciendo, no, tú tienes que estudiar y aprender para vivir en este mundo, tienes que sobrevivir. Entonces los sistemas educativos están entrenando a los niños o para competir, o para encontrar un trabajo, o para sobrevivir. Para encajar en el sistema. Y tienes que encajar en el sistema. Entonces es como, wow, o sea, quien lo haya pensado, lo ha pensado muy bien. Porque está todo súper bien organizado. Nos convertimos en realmente los seres humanos y todos los seres vivos, porque hay que comerse a todos los seres vivos, porque se convierten en recursos extraer. Los seres vivos nos valen siempre que nos mantengan dando recursos. Uh-huh. Y llega un momento que los extinguimos. Entonces, claro, esto dices, wow, suena un poco mal, ¿no? Pero ha sonado bien por muchos años, ¿no? Sí, o sea, como por, si por otro lado, tanta gente ha llegado a acumular tanto dinero que ha sido muy bueno para muchísima gente. Claro. Y por otro lado, los niveles de pobreza en el mundo han disminuido. La tecnología, sobre todo, el acceso a la tecnología ha creado unas oportunidades para tanta gente que son maravillosas. Pero ¿qué oportunidades crea? Las de mantener el sistema.
Claro. Entonces, bueno, pues simplemente la cuestión que dices es como hacen los niños, ¿no? Tú le preguntas a un niño, oye, ¿qué haces? Pues jugar. ¿Qué le preguntaron al rey de Bután cuando tenía 16 años y murió su padre de forma abrupta? Y él dijo, y le tocó gobernar. Bután es un pequeño país que está en Himalaya, entre China, India, y es uno de los referentes a nivel de felicidad desde un punto de vista sistémico. Okay. Porque gracias a lo que se le ocurre a este niño de 16 años, su padre muere y le pregunta qué vas a hacer y dice, yo lo que quiero es que la gente sea feliz. Y entonces todos los economistas y toda la gente alrededor suya dice, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se crea un país y unas normas para que la gente sea feliz? Y de ahí poquito a poco nace un sistema que se llama Gross National Happiness, que es felicidad nacional bruta. Okay. Y entonces dicen, bueno, yo no quiero medir el Producto Interior Bruto, que es la cesta de los productos que se deciden a nivel económico para ver cómo evolucionan los países, y lo que quiero es medir la felicidad interna. Entonces, ese es uno de los primeros momentos en nuestra era, porque esto pasó hace, hace 50 años, más o menos, 47, 48, o sea, hace bastante ya. Y se convierte en un experimento en el que uno de los países con menor Producto Interior Bruto decide medir la felicidad interna bruta. Eso se ha convertido en una inspiración para muchísima gente. Sí. En este caso, para mí la inspiración sobre todo viene del concepto de un niño de 16 años diciendo yo quiero ser feliz. Y ahí es cuando yo estaba en grandes empresas multinacionales trabajando con estrategia de empresas globales, y estando en el Foro Económico Mundial, ahí me di cuenta que el marco realmente de desarrollo es la economía. Si es así, vamos a todos a irnos al capital y a la economía como gestión de los recursos del capital. Sí. Y entonces dije, bueno, ¿qué marco podríamos crear que no estuviera basado ni en el capital ni en la economía a favor del capital? Que nos permitiera evolucionar como especie y pudiéramos llegar al máximo deseo de toda la humanidad, que es ser feliz. Y aquí hay toda la investigación que quieras. Puedes irte al mundo del este, del oeste, al Amazonas, sí. Te vas al budismo, a religiones, al sufismo, al cristianismo. Al final todo acaba en un estado que yo llamo paz fundamental. Es un estado de conciencia elevada, es un estado de felicidad y de libertad. Unos lo llaman calma, otros lo llaman armonía, otros lo llaman equilibrio, lo llaman plenitud. Alegría, plenitud, pero es un estado, claro. Yo al final he resumido con felicidad. Si el estado mayor del ser humano es ser feliz, la pregunta que hago es ¿qué sistema podríamos desarrollar para que el mayor número de personas, un poco el concepto de utilitarismo, sí. Llegue a ser feliz? Y ahí es donde nace Happytalismo, que es la filosofía de la felicidad. Sí. Happy es por inglés happy, o sea, feliz. Filosofía de la felicidad. ¿Cuál sería el paradigma que nos permitiría al mayor número de personas de la humanidad? Y para mí es todos. Sí. Entonces hemos puesto el objetivo de 10.000 millones para el 2050, que nos permitiría llegar a ese objetivo, que es ser feliz. Claro. Voy a hacer un paréntesis ahí porque el otro día lo estaba leyendo y estábamos haciendo el video para The Chief Wellbeing Officer Certification. Y entonces lo puse, ¿no? Así como 10 billones de personas es nuestro objetivo. Y luego se lo platiqué a alguien más y dije, ¿pero cuántos billones somos ahorita, no? 8.000. Y me di cuenta que era toda la población, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, yo como que no lo estaba realizando y fue como, claro, o sea, esa meta de que sea toda la población. Entonces me encantó, pero sí, perdón por el paréntesis. Sí, pero es que estos se llaman disparos a la luna, ¿no? Sí. Es decir, ¿Vas allá? Sí, claro, sí. Claro, pero ¿por qué alguien tiene que ser infeliz? Si todos queremos ser felices. Entonces, el que quiera ser infeliz, que lo sea. No hay ningún problema. Sí. Pero que no haga infeliz a los demás. Sí. Porque ese es el concepto muy importante en este espacio, ¿no? Es decir, oye, no te metas con mi felicidad, que es mía. Y la gestiono yo. Genial. Gestiónala. Pero, por favor, si consideramos la felicidad como un derecho humano, y es como lo consideramos, y ahí hemos estado haciendo mucho lobby,
a nivel de Naciones Unidas. Se han creado 2 resoluciones de Naciones Unidas firmadas por todos los países del mundo para que la felicidad sea un derecho universal, Sí. para que haya una protección y para que haya un incentivo y para que se creen nuevos paradigmas de desarrollo basados en la felicidad y el bienestar. Entonces, hay 2 resoluciones en las que la gente y los países están de acuerdo. Entonces, si es así, si es un derecho, lo que nosotros no podemos hacer es excluir a nadie. Claro. El capitalismo ha excluido del acceso a recursos a muchísima gente. Sí. Y el capitalismo no puede excluir a nadie, por eso son 10.000 millones. Eso sí, si alguien se quiere salir, por supuesto, pues que se vaya, que se salga, que no sea feliz. No hay ningún problema. Hay gente que realmente tiene unos traumas y un condicionamiento genético y transgeneracional, y esto es 1/3 de la población, para los que es muy, muy difícil ser feliz. Mucho. Porque vienen con algún condicionamiento o transgeneracional o genético y tienen que hacer un verdadero esfuerzo para elevar el nivel de felicidad. Pero para eso estamos. Para eso nuestra comunidad es una comunidad de psicólogos, de psiquiatras, de profesores, de antropólogos, de investigadores. Igual que se va a acabar tarde o temprano con el cáncer, tarde o temprano se podrá avanzar que este tercio de la población, para el que es dificilísimo ser feliz, lo sea. Entonces, al final, el capitalismo está basado, tiene varios fundamentos, el fundamento individual y el fundamento social, el fundamento colectivo, el supraindividual. Y eso es muy importante que lo entendamos. No podemos alcanzar el mayor nivel de plenitud y de desarrollo solos. Sí. O sea, un niño solo, según nace, se muere. Sí. Entonces depende de su madre, sobre todo, hasta muy avanzada edad. Los padres nos convertimos en los protectores, los que aseguramos que al menos físicamente y mentalmente el niño está protegido. Entonces no podemos sobrevivir solos. Necesitamos ayuda de alguien. Luego se nos olvida en el camino que pedir ayuda es lo que hacemos desde que somos pequeños. Lloro, me quejo. ¿Por qué? Pues porque quiero que me den de comer, porque tengo gases, porque tengo sueño, porque tengo hambre. Pero lloro, 5 motivos. Sí. Y hay padres que no saben por qué lo lloran los niños. Sí. Lo tenemos que ir aprendiendo. Pero entonces, es muy importante entender que el mayor nivel de plenitud se produce en comunidad. Sí. Pero también las comunidades nos pueden atascar muchísimo. Sobre todo comunidades que tienen unas creencias limitantes. Creencias limitantes que limitan a todas las personas de la comunidad. Entonces, fíjate qué interesante ya y qué reto hay. Por un lado, me desarrollo mi felicidad plenamente en comunidad, pero hay comunidades que pueden totalmente condicionar mi felicidad. Entonces, tengo que jugar a los 2 niveles. Para eso, hay que empezar por un nivel de atención plena. Al final, si hay que empezar por algún lugar, toda esta cadena de cambio es por darme cuenta de qué pasa. Ahora mismo estamos hablando de un sistema. Sí. Estamos analizando por qué funciona, por qué no funciona, qué pasa en este sistema. Hay 3 niveles de darse cuenta de las cosas. Uno es qué pasa, otro es por qué pasa y el tercero es para qué pasa. Muy poca gente sabe para qué pasan las cosas, porque eso ya te lleva a un nivel de trascendencia muy grande. Sí. Muy poca gente sabe por qué pasan las cosas. Y algunos saben por qué pasa. Pero incluso así hay gente que ya no sabe qué pasa, porque no se da cuenta, porque vive en piloto automático. Claro, sí. Entonces, primer paso para esta filosofía de la felicidad o capitalismo es darme cuenta de qué pasa. Y el segundo es hacer algo con eso. Y nuestra recomendación es contemplar. Contemplar está entre hacer y pensar. Hacer es me muevo, sí, y me muevo en piloto automático muchas veces porque a partir de los 40 años es ya como... Es imposible, sí, en muchos casos volver a desaprender si no me lo tomo muy en serio, por lo que es muy posible desaprender, pero tengo que hacerlo conscientemente. Claro. Y una parte de la contemplación lo que requiere es no pensar. Es observo, veo qué escucho y sobre eso integro.
Ok. pero lo integro en mí, lo integro en mi evolución, en mi cuerpo. Sobre eso encarno. Entonces, la clave de la filosofía de la felicidad o del capitalismo es encarnar la felicidad. Ujú. Entonces decimos, no es ser feliz, es ser felicidad. Ok. Ese Que es yo el creo que principio. ahí, perdón que te interrumpa, Sí. o sea, siento que uno de los paradigmas más importantes a romper justo es el concepto que se ha creado alrededor de la felicidad. No digo, no sé si lo vas a mencionar después o antes, pero creo que para que este concepto de capitalismo, de la felicidad en general, yo creo que muchos la rechazan y yo misma la llegué, no a rechazar, pero sí a como poner en segundo plano, porque es como esta contrariedad de, bueno, o sea, si siento, no puedo estar feliz todo el tiempo, ¿no? Y yo he tenido como discusiones o conversaciones con gente que es como, no puede ser el objetivo principal la felicidad, porque entonces, ¿y qué hay con la tristeza, no? Se ha convertido muy cliché y al final creo también que la felicidad para muchos es este éxito que está basado en el sistema, ¿no? Entonces, Exacto. para llegar a ese sistema capitalista, ¿no? Y hacerme como responsable de mi propia felicidad, ¿cómo lo defines tú, esa felicidad, para que no choque o para desparadigmatizar esa felicidad y que no choque con la gente que dice, no, es que no debería ser el primer objetivo, ¿no? Qué buena pregunta y qué verdad es. El concepto felicidad dentro del capitalismo se convierte en otra acumulación más. Ujú. Entonces, ¿qué activa mi felicidad? Porque hay una diferencia entre qué es felicidad y qué activa la Ujú. felicidad. Y la gente, mucha gente, piensa que lo que activa mi felicidad es la acumulación de cosas. Que puede ser, ¿no? Pero Son cosas externas, sí. pero van a ser estímulos. Ok. O sea, el placer, que es una parte de la felicidad, que me va a dar sentirme que pertenezco a un grupo porque tengo el coche que tienen todos los demás, o tienen la bicicleta, o tengo el móvil, que me da el estatus, es pertenezco, porque es una de las necesidades básicas del ser humano, sentir que pertenece. Si yo consigo elevarme a un nivel de pertenencia a través de algo material, Ujú. lo que estoy haciendo es externalizar mi felicidad. Ok, Lo sí. estoy sacando y estoy dependiendo de las cosas. Entonces la gente se hace dependiente. Los niveles de adicción que existen hoy en el mundo son los mayores de toda la historia. Sí. Adicción a tantas cosas. Cuando entro en un nivel de adicción, lo que entro es un nivel de dependencia. Ujú. Y psicológicamente incluso podemos estar adictos a otra persona. Y hablamos de codependencia. Claro. Entonces estamos en un nivel de psicología porque al final la felicidad es un estado mental. Ujú. Es un estado del ser, es un estilo de vida, pero es un estado mental. Ujú. Si es un estado mental, tenemos que ver muy bien qué significa la felicidad para cada persona. Sí. Entonces, esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. Es, ¿lo llamo felicidad o lo llamo de otra forma? ¿Cuál es el mayor estado de paz, el estado en el que me siento Ujú. relajado y me siento pleno? Claro. Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Y a lo mejor no es felicidad Ujú. para algunas personas. Ok. O sea, algunas personas lo están pasando tan mal que para ellos simplemente sería no tener miedo. Sí. Es que para mí, felicidad es no tener miedo. Genial. Entonces, si para ti felicidad es no tener miedo, ¿cómo consigues no tener miedo? Si para ti felicidad es vivir en equilibrio y en armonía con la naturaleza, ¿cómo lo haces? Si para ti felicidad es... Entonces ya lo que estamos preguntando, lo único que hay que hacer es preguntar Ujú. y no imponer nada. Entonces aquí no estamos imponiendo que todo el Claro. mundo tenga que ser feliz todo el día, porque no es posible. Porque la felicidad depende mucho de la química de nuestro cuerpo Ok. y de la química de nuestro cerebro. Hay muchísima química que nos activa sustancias como el cortisol, como la dopamina, la endorfina, la oxitocina, todo eso tiene que ver en cómo me siento. Ujú. Y todo eso se genera en mi cuerpo por estímulos externos o por Sí. estímulos que tengo memorizados en el cuerpo. Ok. Entonces, fíjate, esto ya Sí. empieza a complicarse. Pero para simplificar, es ¿qué significa para mí felicidad? Y puede ser que no signifique lo mismo. Y cómo creo el sistema alrededor de lo que necesito en ese momento para sentirme pleno. Ok.
Entonces, con eso yo creo que ya relajamos a mucha gente. Ujú. Pero sí que es cierto que porque la felicidad ha nacido a nivel de marketing y a nivel de venta Claro, en un sí, sistema capitalista, al final la felicidad parece que acaba en una tienda. sí. Entonces, no, hay que comprar. Bueno, pues no, resulta que la felicidad no acaba en ninguna tienda porque está dentro de nosotros y lo que hay que hacer es encontrarla. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, esto requiere un proceso de educación muy grande. Podríamos habernos ido a otra palabra y decir, no, lo que queremos es crear un mundo en paz. El pacifismo. ¿Vale? Me encanta. Podría ser Sí. un nuevo paradigma, el pacifismo. Y el pacifismo lleva en la humanidad desde que existe la humanidad. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos llegado a él jamás. Sí. Y el pacifismo no se ha convertido en la mayor corriente del mundo, pero sí ha calado. Sí. Ahora mismo ya entendemos que es un genocidio, gracias al pacifismo. Ujú. Entonces, todas estas corrientes que utilizan valores y virtudes Ok. importantes, como son la libertad, como es la paz, como es la compasión, como es el perdón, como es la esperanza, como es el amor. Todo eso son los fundamentos del capitalismo. Sí. Entonces, por eso hay que aprofundizar un poco. Y es, oye, ya nos van a vender otra moto más. Es como otra moto. Pues, Sí. ¿por qué? Pues porque estamos en un mundo de Sí. marketing Claro. y de venta de motos y de cosas que nadie necesita. No, nosotros lo que pedimos es, esto no es vender nada, es reflexionar. Por eso contemplación es lo más importante. Ok. Y sobre eso llegar a los estados. Entonces, elevo el estado al estado en el que quiero estar. Ok. Sí, justo, creo que ahí está la mayor clave, porque al final, como dices, o sea, al final nos empiezan a vender más cosas, ¿no? Entonces, compra esto para ser feliz, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de las zonas azules. Como entonces ahora te venden las zonas azules, pero para vender, ¿no? O sea, son los conceptos que utiliza el sistema, de nuevo, nuestro sistema capitalista, para vender más. Entonces, yo creo que ahí la clave, como dices, es el cuestionamiento y la contemplación para entonces ver cuándo me están vendiendo este concepto de felicidad para seguir en el sistema o cuando realmente yo lo empiezo a hacer mío para, o sea, yo creo que sí toda es esta mentalidad, ¿no? Llegamos al punto donde estamos tan dentro del sistema que nuestra mentalidad es no quiero la felicidad porque es algo que me están vendiendo. Exacto. Entonces, Exacto. creo que el paso anterior es esta contemplación, este cuestionamiento de decir, bueno, aquí hago un alto y a ver qué me están vendiendo, ¿no? ¿Qué quiero yo crear, ¿no? Saliéndonos de todo este paradigma del capitalismo y ahí es donde creo que es tan valioso esta nueva propuesta, ¿no? Este nuevo paradigma, este nuevo sistema que es el capitalismo porque te invita a pensar desde un nuevo lente. Si seguimos acá, pues claramente todo eso va a ser hacia la venta, hacia el acumular y todo, y va a seguir generando la misma infelicidad que el capitalismo ha traído por mucho tiempo. Entonces, desde este cuestionamiento partimos de un paradigma a otro paradigma y es saber, por eso a mí fue lo que más me llamó la atención del libro, ¿no? O sea, es como, claro, no es nada más, todos seamos felices, ¿no? Y este sistema de venta, sino como es un desparadigmatizar completo, ¿no? Que no es tarea fácil, pero justamente es la invitación de lo que hacemos en Desparadigmas, de lo que hacen también en World Happiness Foundation, desparadigmatizar para crear nuevas realidades, ¿no? Y Exacto. cuestionarnos también si es lo que nos funciona. Exacto. Y Lo entonces, has explicado perfectamente y es así. Por eso es tan complicado. sí, Por eso yo cuando empiezo a hablar de capitalismo hago un ejercicio siempre. Y es de construir el yo. ok, Y es, no vamos a entender de lo que hablamos en capitalismo si lo queremos entender desde el mismo yo sí, que soy hoy claro, dentro de este sistema. No se entiende. Porque va a acabar en una tienda. ujú, Porque va a acabar con una transacción monetaria. sí, Hay que deconstruir y hay que entrar en el subconsciente. Y hay que hacer un trabajo de intuición muy grande, de creatividad muy grande y de sobrepasar creencias limitantes. Una de ellas es que no se puede cambiar el sistema. ujú, Entonces, cuando entras y profundizas en el subconsciente, ahí pasan muchas cosas muy interesantes. La primera es que empiezas a conocer temas ujú, y empiezas a conocer más lo que te gusta, lo que no te gusta, quién eres,
y sobre todo empiezas a adentrar en los valores que te mueven. Ujú. No los que te han impuesto, Claro. sino los valores que están en el corazón y en el centro de tu ser. Ese ejercicio ya es precioso, porque al final te dices, bueno, sí, si es que vamos a ver, si el capitalismo fuera un poquito menos salvaje, a lo mejor podría estar muy bien. Sí, por supuesto. Y esa es la reflexión que tienes que hacer. Luego lo que nosotros decimos es, sí, el condicionante es que ahora mismo este sistema está tan sumamente engranado que si algo no funciona en el sistema, se rompe el sistema. Sí. Por lo que el sistema se va a defender. Okay. Y este sistema ha sido capaz de crear lo mejor y de crear lo peor. Sí. Ahora mismo tenemos ejércitos privados como Wagner, con más de 25.000 personas, matando por dinero. Ujú. Su único objetivo de estar en ese ejército es cobrar dinero. Y van a cualquier lugar donde tengan que ir cobrando. Sí. Hemos creado un sistema en el que cuando entro en un estado alto de ansiedad y de peligro, activa mi cerebro reptiliano y me pone en defensa absoluta. Ujú. Y como eso lo entendemos, lo que parte del sistema, inconscientemente muchas veces, no es que haya una teoría de la conspiración de dos personas controlando, no, es el sistema en sí mismo, Claro. provoca alertas constantes y alarmas constantes para mantener nuestro nivel de ansiedad lo más alto posible. Okay. Y esto no es que digas, no, es que hoy me voy a levantar y voy a poner el botón de De toda la la ansiedad, humanidad ¿no? ansiosa. Sí, sí. No, no es así. Es que todo lo que hemos hecho, desde las alertas, el concepto de alerta, notificaciones en los móviles, Ujú. todo está pensado para llamar nuestra atención. La atención se ha convertido en la moneda más importante de cambio del capitalismo. Sí, de acuerdo. Es una lucha por la atención de la gente. Porque ya es tanto lo que está pasando que me despisto en 2 segundos. Entonces, cuando tienes todo eso, ¿cómo entras a hablar de felicidad? Bueno, la felicidad se traduce en una foto de gente fake o falsamente feliz en Instagram. Ujú. La felicidad se traduce en show off, en el mostrar cosas para que la gente diga, wow, y tú te sientas aceptado. La aceptación en este mundo que vivimos hoy se convierte en el mayor antídoto. Sí. Porque cuando uno acepta, empieza a relajarse. Ujú. Entonces, lo bueno que tenemos como fundación es que sabemos que estamos proponiendo un paradigma que va a llevar muchísimo tiempo en elaborarse, pero no es una cosa que solamente va a llevar tiempo, va a llevar mucho diálogo. Ujú. Entonces, por eso queremos seguir llamándolo capitalismo, hablar de felicidad en el sistema capitalista, porque eso lo que va a generar es discusión. Claro. Pero luego tenemos que traer ciencia, tenemos que traer datos, tenemos que traer gente que está en el día a día de los hospitales, de los primeros auxilios, de la enfermería, gente que está en el mundo de la salud, gente que está en el mundo de la educación y que están viendo que en Estados Unidos el 53% de las niñas adolescentes no tienen esperanza de futuro. Ujú. O sea, te dicen, no tengo esperanza. Una niña de 14 años. 33% de las niñas adolescentes de Estados Unidos consideran suicidarse. Okay. Vale, ya no estamos hablando de que esto es todo el tiempo estar de fiesta. Sí. Estamos hablando de que algo hay que hacer para que la gente, pues, o no se quite la vida o disfrute de la vida que tiene. Entonces, estamos en ese diálogo, por eso queremos seguir enfatizando, sabiendo que hay una crítica muy, Sí. muy construida y muy loable sobre lo que es el concepto, porque muchas veces es inalcanzable para mucha gente y se convierte en algo inalcanzable, hasta que descubren que Sí. lo que tienen que hacer es cerrar los ojos y centrarse en sí mismo, porque ahí es donde está.
Claro. Sí, totalmente. Creo que ahí está la clave y la diferencia, ¿no? Y como dices, hay tanto que ya estamos acostumbrados y al final hay tanto donde se necesita, pero de pronto sí se vuelve un concepto inalcanzable. Y yo creo que normalmente nosotros en Desparadigmas como que buscamos, y yo sé que ustedes también, lo que acabas de decir, ¿no? Desde el centro, desde mi ser individual, para después organizacional, ¿no? Y después a nivel sistémico. Ahorita empezamos hablando a nivel sistema y lo que quiero hacer es en estos últimos minutos bajarlo a nivel organizacional, ¿no? Que es a donde vamos también con este podcast. ¿Cómo podemos hacerle para desafiar ese sistema, ¿no? Para empezar a cambiar el paradigma del capital a lo feliz, ¿no? Porque al final, si de cierta forma las empresas están creadas para generar más dinero, choca totalmente con un haz felices a tus empleados, ¿no? Digo, ya sabemos ahora que hay muchas estadísticas donde la felicidad también incrementa el capital. Creo que pueden no estar peleados o no lo están siempre, pero ¿cómo empezamos a motivar, inspirar a los líderes de organizaciones, sean escuelas, sean empresas, que yo sé que ustedes tienen esas partes, ciudades felices, empresas felices, escuelas felices, para que lo utilicen como iniciativa y como valores, ¿no? Esta parte de la felicidad y también entre en este nuevo sistema. ¿Cómo los inspiramos? Pues de nuevo es una muy buena pregunta. Y de la forma que lo estamos haciendo es básicamente lanzando un mensaje que la felicidad es un derecho. Entonces, cuando algo se convierte en un derecho, hay que protegerlo de alguna forma. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en México hay normas. La norma 35, por eso una de ellas, en la que se obliga, prácticamente obliga, a tener cuidado de los empleados y de su salud mental. Uh-huh. Entonces, eso es una forma de traer a este sistema la convicción de que tenemos que cuidar nuestra salud mental igual que la física. Uh-huh. Que hasta ahora había un estigma muy, muy grande de lo que era sentirse bien a nivel psicológico con el sentido físico. O sea, nos rompe un pie y es muy obvio uh-huh. que tengo un problema en el pie. Pero claro, tengo una depresión y no es tan obvio. Claro. O tengo una ansiedad, o estoy triste y no sé por qué. Y no sé salir de esa tristeza. O la polaridad. O sea, ahora mismo la bipolaridad. Hay tantos elementos psicológicos que no se entienden Uh-huh. y que hay que desestigmatizar, que una de las formas es convencer a los gobernantes a que creen normativas basadas en estos nuevos paradigmas, Claro. el paradigma de bienestar y la felicidad de una forma generalizada. Uh-huh. Entonces, una es normas, y ahí estamos trabajando con gobiernos en ciudades, en estados y en países. Okay. Nivel macro. Uh-huh. Pagas un poquito más y dices, bueno, ¿cómo dentro de mi entorno, de mi comunidad, de mi empresa, puedo fomentar que la gente sea más feliz? Ya no para producir más, sino porque es el derecho. Entonces, algo que está pasando también es que se están vendiendo programas de felicidad a las empresas diciendo, no, si es que si los empleados son felices van a producir más. Uh-huh. Vale, pues alguna gente lo comprará y dirá, vale, bueno, pues si producen más, ¿qué hay que hacer para que sean felices? Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, es otra vía. Conectar la felicidad y el bienestar con la producción, con la creatividad, con la innovación, con esos elementos, con quemarme menos en el trabajo. Todos esos son elementos que ahora mismo está todo totalmente estudiado. Claro. Entonces, cuando entras en ese marco y tenemos este programa, que es el Director General de Felicidad, el Chief Wellbeing Officer Program, ahí aprendemos rápidamente que, por ejemplo, a nivel corporativo hay 5 elementos clave para que la gente esté a gusto en el trabajo. Y que encima consiguen que la empresa vaya mejor. Sí. Uno es que me paguen bien. Uh-huh. O sea, que al menos lo que cobro en esa empresa me dé para vivir y satisfacer mis necesidades básicas. Sí, claro. Si eso no lo cumplo dentro de la empresa, va a ser muy difícil aumentar mi nivel de felicidad. Uh-huh. Entonces, que me paguen bien. Segundo es que me aprecien. El aprecio. El aprecio es gratis. Lo que hay que tener un poquito de cariño por los demás. Entonces, no es solamente que me aprecien a mí, sino que yo aprecie a los demás. Pero el aprecio es, todas las investigaciones que hemos hecho, el segundo elemento más importante
de necesidad básica para que cuando lo tengo cubierto subo a necesidades elevadas. Ok. Y las necesidades elevadas son la energía, es sentir que en lo que hago hay energía, la pertenencia, sentir que pertenezco, sentir que soy parte de algo más que no es solamente yo. Sí. Y luego el tercer elemento fundamental es el propósito. Cómo descubro cuál es mi propósito de vida y cómo eso está alineado con el propósito de la organización. Entonces, con esos 5 elementos, puedo crear ya un programa bastante estratégico de mejora de la felicidad y el bienestar dentro de cualquier comunidad, que va a tener un impacto directo en cómo se midan los resultados de esa empresa, ya sean a través de beneficios, ya a través de más ventas a clientes, ya sea a través de retorno en activos. Todo eso está muy alineado y ahora mismo, por suerte, hay muchísimas empresas que están en ese camino. Luego, el tercer elemento es más filosófico y es más de estilo de vida. Y es hacerse uno la pregunta de ¿para qué vivo? Sí. Y si lo que hago me está ayudando a vivir la vida que quiero vivir. Y ahí es donde animo a todo el mundo a que se haga esa pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vivo? Y si lo que estoy haciendo hoy me ayuda en el camino a descubrirlo por un lado y a vivirlo por otro. Totalmente. Creo que ahí está una de las claves, ¿no? Este cuestionamiento, volvemos, pero a un cuestionamiento más personal. Y ahí me gustaría, pues, cerrar con eso, porque al final pasamos de lo más sistémico a lo organizacional, que ya dimos algunas herramientas y ya las diste desde el principio la parte individual, ¿no? Desde la contemplación y el preguntarme el por qué y el para qué estoy haciendo las cosas. Y a mí me encantó como lo dijiste, porque lo decimos muy similar en Desparadigmas, ¿no? O sea, lo que estás haciendo hoy, sea tu trabajo, sea tu relación, sea lo que sea, te acerca o te aleja de quién quieres ser. Pero para hacerte esa pregunta, primero tienes que hacer la otra, ¿no? ¿Quién quiero ser en este mundo? ¿Quién quiero ser? Y creo también nada más para hacer la invitación con este episodio y con todo lo que hacemos a las empresas, a las personas, a transformar este paradigma es, no tienen que estar peleados, ¿no? La parte del dinero con la parte de la felicidad. Al contrario, se ha visto que también pueden estar unidos y realmente, pues, salirnos de este pensamiento capitalista. Yo creo que la mayor invitación es al cuestionamiento, ¿no? Al cuestionamiento del sistema en el que estamos y como líderes de empresas también a cuestionarse si como se están haciendo las cosas es como más funciona o si hay otras formas, ¿no? Donde indicadores clave de tu empresa, más allá del rendimiento, de la productividad, puede ser también la felicidad de los empleados. Entonces, pues no sé si quieras dar algún último tip personal, empresarial, sistémico, para que las personas, bueno, para incrementar la invitación a las personas y la inspiración, o cerramos. ¿Alguna última cosa? Sí, no, yo creo que la conversación es fantástica. Solamente una anécdota que me pasó la semana pasada cuando di una charla a todos los presidentes de un capítulo de YPO, de YPO, de los jóvenes presidentes organization. Este caso era en Colombia. Terminé de hablar y según terminé me vino uno de los presidentes. Me dio la enhorabuena y me dijo, ahora finalmente entiendo por qué en mi empresa todo el mundo está enfadado. Todo el mundo se queja. Hay una cultura tóxica. Dice, ya lo entiendo. Y le pregunté, ¿por qué es? Dice, por mí. Dice, porque yo soy el que está enfadado. Porque yo soy el que se queja constantemente. Porque soy el que genera tantos conflictos y es porque no estoy feliz. O sea, estoy muy infeliz. Y tengo que hacer algo. Así que yo animaría a que la gente haga un poquito de exploración, ¿no? Y si hay algo que no le gusta alrededor, que se plantee cuál es su rol en la cadena para cambiarlo desde uno mismo. Claro. No intentando cambiar a todos los demás, cambias a ti mismo. Así que sería mi invitación, ¿no? Que haga un poquito de exploración y me dé cuenta si estoy generando felicidad o la estoy quitando. Me encanta y me resonó, me inspiró también porque justo creo que, o sea, una persona feliz no puede ser alguien más miserable, ¿no? O sea, es como incongruente. Entonces, esta pregunta, y ayer estaba viendo un capítulo de Avatar que luego has hablado,
que estaban platicando ahí, decía, pero ¿con quién estás enojado? ¿No? Al príncipe de fuego, ¿con quién estás enojado? Con tal, con tu papá, con tal. Y entonces lo empiezan a atiborrar y de pronto explota y dice, no, estoy enojado conmigo, ¿no? Estoy enojado conmigo porque no cuadra algo en mí. Entonces creo que le acabas de dar al clavo, ¿no? Para nosotros compartir felicidad, y nosotros por eso empezamos desde lo individual. ¿Cómo estoy yo? A ver, el cuestionamiento antes de cuestionar el sistema creo que es cuestionarnos a nosotros mismos y a partir de ahí generar cambios, y esa pregunta de ¿estoy generando felicidad o no? Creo que es clave, ¿no? Como líder, como individuo, en mi familia, en todos lados. Entonces, Luis, te agradezco muchísimo este Muchas episodio. La gracias. verdad es que agradezco, sé que tienes una agenda ocupada y agradezco que hayas hecho este tiempo, y también te agradezco todo lo que haces y toda la inspiración que sé que permeas, ¿no? Que me has inspirado mucho a mí y que también a muchas otras personas. Entonces, gracias por compartir este episodio. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren, o sea, saber más del capitalismo, saber más de World Happiness Foundation, de ti? Bueno, somos espejos, primero. Segundo, pues nada, de la web, www.worldhappiness.foundation. ¿Ok? En inglés, worldhappiness.foundation. Y ahí conocéis todo. En mi Instagram es Gallardo World. Todo va de mundo. Gallardo World. Y ahí me podéis encontrar y os responderé rápido. Perfecto. Muchas gracias, y también les recomiendo mucho el libro de capitalismo. A mí me está encantando, todavía no lo acabo, pero me está encantando y nos ayuda a ir despertando, y no es que abracen ya ese nuevo concepto, sino que simplemente lo cuestionen y empiezan a ver que hay otras posibilidades y otras formas de hacer las cosas, que siempre es nuestra invitación en Desparadigmas. Entonces, gracias de nuevo, Luis, gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio.